Si os comparto este relato, tal vez jamás volváis a mirar a una congregación religiosa con los mismos ojos. ¿Habéis sentido alguna vez que estáis siguiendo el camino correcto, convencidos de que servís a Dios de la forma más pura posible? ¿Y de repente descubrís que todo era solo una farsa? ¿Que aquellos a quienes más admirabais, los que considerabais modelos de fe, eran en realidad lo opuesto a lo que predicaban? Hola, queridos míos. Mi nombre es Marta, aunque muchos me llaman cariñosamente abuela Marta. Hoy tengo 68 años y nací en 1957, en un pequeño pueblo andaluz llamado Piedra Blanca. Quiero abrir mi corazón para contaros algo que guardé en silencio durante más de 15 años. Un capítulo de mi vida que me obligó a replantearme todo: la fe, el matrimonio, la comunidad en la que vivía. Una experiencia que casi me destroza, pero que terminó mostrándome otro rumbo hacia Dios. Antes de empezar, decidme desde dónde me estáis viendo. Escribidlo en los comentarios. Me encanta saber que mi voz llega a tantos rincones distintos de España. Y, si podéis, dejad un me gusta y suscribíos al canal. De esa manera esta abuelita puede seguir narrando historias como esta, que quizá ayuden a otras mujeres que estén viviendo algo parecido. Corría el año 2008 y yo llevaba ya unos 25 años como miembro activa de los Testigos de Jehová. Vivía en Piedra Blanca, un lugar pequeño donde todo el mundo se conocía y las noticias volaban más rápido que el viento. Era un tiempo en que aún se saludaba al vecino en la calle, cuando las iglesias de cualquier denominación conservaban peso en la vida de la gente. Y dentro de ese entorno, nosotros, los Testigos de Jehová, éramos vistos como los más devotos, los más estrictos, los más rectos. Para que entendáis mi historia, tengo que describiros cómo era mi vida entonces. Ser testigo de Jehová no era una religión como cualquier otra. Era un modo de vida que ocupaba cada minuto, cada decisión, cada relación. Me levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana para hacer mi lectura bíblica personal. No era un repaso al azar, había un programa definido con páginas y reflexiones concretas. Después preparaba el desayuno para mi marido Roberto, que era anciano de la congregación. Ese cargo equivalía al de pastor, el líder espiritual de la comunidad, alguien con mucho respeto y responsabilidades. Nuestra casa era modesta, pero siempre impecable. No podía haber nada que la organización no aprobara. Ni cuadros en las paredes, ni música de la radio, ni programas de televisión que no encajaran con lo que ellos consideraban principios bíblicos. El salón de nuestra casa tenía un sofá marrón de imitación cuero que Roberto se empeñaba en mantener brillante. Había 2 sillones a juego y una mesita de centro sobre la cual siempre estaban las revistas La Atalaya y Despertad. El aroma del hogar era siempre una mezcla entre cera para muebles y el perfume suave que yo usaba, muy discreto, porque fragancias intensas se veían como vanidad. Las paredes permanecían blancas, nunca de colores vivos, ya que podían interpretarse como ostentación. En aquella época Roberto tenía 52 años. El pelo entrecano, siempre bien peinado, y llevaba la barba rasurada porque en la congregación no estaba bien visto dejarla crecer del todo. Trabajaba como mecánico en un pequeño taller del centro del pueblo y la gente lo conocía por su seriedad. Lo llamaban Roberto, el de los testigos. Porque allí, en Piedra Blanca, la religión se pegaba a tu nombre. Él vestía con pantalones de pinza incluso para ir al taller y siempre camisa de botones. Nunca lo vi en pantalón corto, nunca lo vi relajado un domingo por la mañana. Siempre correcto, siempre serio, siempre pendiente de dar un ejemplo intachable a los hermanos. Los domingos eran sagrados. Nos levantábamos temprano, nos vestíamos de la forma más pulcra posible y caminábamos juntos hasta el Salón del Reino. El edificio no era grande, pero para nosotros era un lugar especial. Las paredes blancas, el letrero azul con el nombre en letras mayúsculas, y dentro, todo dispuesto con una sencillez que pretendía reflejar pureza. En las primeras filas siempre se sentaban las familias más respetadas. Roberto solía ocupar la tercera fila, al lado de los demás ancianos. Yo me quedaba unas sillas más atrás, con las hermanas que, como yo, ayudábamos en la limpieza y organización de las reuniones. Cada semana había 3 reuniones obligatorias. Una era la escuela del ministerio teocrático, donde los hombres practicaban discursos bíblicos y las mujeres teníamos que leer asignaciones pequeñas, siempre con la mirada baja, sin levantar la voz demasiado. Otra era el estudio de la Atalaya, que consistía en leer un artículo y responder preguntas previamente preparadas.
Y la tercera era la reunión de servicio, donde se organizaba la predicación de casa en casa. Ese era nuestro calendario, inamovible, y todo lo demás giraba en torno a él. No había cumpleaños, no había fiestas del pueblo, no había vacaciones sin permiso. Todo lo que hacíamos tenía que estar avalado por la congregación. Yo aceptaba esas reglas como si fueran parte natural de la vida. Me decían que obedecer era amar a Dios, y yo quería complacerlo por encima de todo. Pero con el paso del tiempo empecé a notar que Roberto ya no era el mismo hombre que conocí en los primeros años. En casa hablaba poco. Si le hacía una pregunta, sus respuestas eran secas, casi mecánicas. Se pasaba largas horas encerrado en el cuarto de estudio, revisando libros y revistas, pero sin la pasión que antes mostraba. Cuando salíamos al servicio de predicación, notaba que su sonrisa era forzada. Apenas conversaba con los demás hermanos, solo asentía y se mantenía serio. Al principio pensé que estaba cansado por el trabajo en el taller. Pero pronto comprendí que había algo más profundo. En las reuniones, mientras otros ancianos intervenían con entusiasmo, él parecía ausente, con la mirada perdida. Yo lo observaba desde mi asiento y sentía un nudo en el estómago. La congregación lo respetaba, lo veía como un ejemplo, pero yo, que compartía su vida diaria, sabía que dentro de él había una distancia creciente. Y esa distancia, tarde o temprano, iba a revelarse de un modo doloroso. Recuerdo con claridad la primera vez que sentí que algo no encajaba. Era un martes por la tarde y yo había ido al Salón del Reino a ayudar a limpiar después de la reunión. Siempre quedábamos unas cuantas hermanas para barrer, fregar y dejarlo todo en orden para el fin de semana. Ese día terminé antes de lo habitual y pasé por el pasillo que llevaba a la sala de los ancianos. La puerta estaba entreabierta. Iba a cerrarla discretamente cuando escuché voces bajas, como si estuvieran discutiendo algo importante. Me quedé inmóvil, con el trapo todavía en la mano. Era la voz de Roberto, acompañada por las de otros dos ancianos. Susurraban, como si temieran ser escuchados. No podemos permitir que esto se sepa, dijo uno, con un tono firme, casi autoritario. Piensa en el daño que haría a la congregación, añadió otro. Sentí que la sangre me helaba. No solía ser curioso mi carácter, pero había algo en esas palabras que me dejó clavada al suelo. Incliné un poco la cabeza para escuchar mejor, conteniendo la respiración. La muchacha es solo una niña, murmuró Roberto, con la voz entrecortada. Cuando oí aquello, se me cayó el trapo de las manos. El sonido fue mínimo, pero a mí me pareció un estruendo. Me agaché de inmediato para recogerlo, temblando, con miedo de que salieran y me descubrieran allí. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podían escucharlo detrás de la puerta. No entendía bien de qué hablaban, pero el simple hecho de que mencionaran a una niña en un contexto de secreto me produjo un escalofrío. En ese instante supe que estaban escondiendo algo grave. Y lo peor era que aquel silencio era intencional, premeditado, cuidadosamente protegido. Salí despacio, como si nada, sin hacer ruido, pero con la cabeza llena de preguntas. Aquella noche no pegué ojo. Miraba a Roberto a mi lado en la cama, con su respiración pesada, y me preguntaba qué clase de hombre compartía mi vida. Me prometí a mí misma descubrir qué estaba pasando. Aunque tuviera que enfrentarme a la congregación entera. Pasaron unos días desde aquella tarde, pero la inquietud no me abandonaba. Mientras barría el patio o cocinaba en silencio, aquellas frases se repetían en mi cabeza como un eco imposible de apagar. La muchacha es solo una niña. Yo conocía a casi todos los jóvenes de la congregación. No éramos tantos en Piedra Blanca, y las familias se mezclaban entre sí en cada reunión, en cada salida a predicar. Así que, tarde o temprano, esa verdad oculta iba a mostrarse. Y así fue. Una mañana de sábado, durante el servicio de predicación, me tocó acompañar a Clara, una hermana mayor, siempre habladora. Al doblar una esquina, vimos a una chica de apenas 14 años que iba caminando sola, con la cabeza gacha. Era Ana, la hija de Marisol, una de las hermanas más humildes de la congregación. Su ropa estaba desordenada y en sus ojos había una sombra que me hizo estremecerme. Clara, sin medir sus palabras, murmuró en voz baja: «Pobre criatura, si la gente supiera lo que le pasó con el hermano Julián». Sentí que las piernas se me doblaban. Julián era uno de los ancianos más respetados, siempre sentado en la primera fila, siempre con un discurso preparado sobre la moral y la pureza. No podía creer lo que estaba oyendo. Me giré hacia Clara, fingiendo calma, y le pregunté en susurros:
¿Qué dices? ¿Qué pasó con Ana? Ella me miró de reojo, como si hubiera dicho más de lo que debía. Mejor olvídalo, hermana. Los ancianos ya se encargaron de eso. Se encargaron. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Comprendí de inmediato que aquello era lo que habían discutido Roberto y los demás aquella tarde. La niña de la que hablaban era Ana. Y lo que había sucedido con Julián, aunque nadie lo dijera en voz alta, era algo demasiado oscuro para silenciarlo. Esa noche me encerré en la cocina, con la luz apagada, llorando en silencio para que Roberto no me oyera. Me repetía una y otra vez: ¿cómo pueden tapar algo así? ¿Cómo pueden llamarse hombres de Dios mientras protegen a uno de los suyos y dejan que una niña cargue con la vergüenza? Mi fe empezó a tambalearse. No podía mirar a Julián en el salón sin sentir rabia. No podía mirar a Roberto sin sentir distancia. Y dentro de mí empezó a nacer una lucha que me acompañaría durante los siguientes años. La lucha entre el miedo a perderlo todo y la necesidad de decir la verdad. La confirmación llegó poco después, casi de la manera más cruel. Una tarde, Roberto me pidió que lo acompañara al salón porque había que preparar unas cosas para la reunión del domingo. Yo acepté, aunque por dentro estaba inquieta. Mientras él se ocupaba de ordenar unos libros en el cuarto de estudio, yo me quedé en la sala principal, recogiendo revistas que habían quedado desparramadas en las sillas. De pronto, escuché otra vez las voces desde la sala de los ancianos. Esta vez la puerta no estaba entreabierta, estaba cerrada, pero las palabras se filtraban con claridad. El asunto con Ana está cerrado, dijo una voz firme, que reconocí como la de Julián. La madre aceptó que lo mejor es dejarlo en manos de Jehová, respondió otro. Me quedé helada, apretando las revistas contra el pecho. Dejarlo en manos de Jehová, así disfrazaban el silencio, así justificaban no denunciar nada. Si se hace público, el nombre de la congregación quedará manchado, añadió un tercero, con tono severo. Sentí que las piernas me temblaban y tuve que sentarme en una de las bancas para no caerme. Ya no eran suposiciones ni rumores, lo estaban confirmando con sus propias palabras. La niña había sido víctima de algo terrible y, en lugar de protegerla, habían decidido proteger la reputación del agresor y de la congregación. Cuando Roberto salió del cuarto, me encontró pálida, con las manos frías. ¿Te pasa algo?, me preguntó, mirándome con sospecha. Yo negué con la cabeza, incapaz de hablar. No podía confesarle que lo había escuchado, porque sabía que él se pondría del lado de los demás ancianos. Esa noche, en casa, lo observé mientras cenaba en silencio. Masticaba despacio, sin levantar la vista, como si todo estuviera en orden. Pero yo ya no lo veía igual. Era mi marido, sí, pero también era parte de un pacto de silencio que destruía vidas inocentes. Comprendí que no podía confiar más en él. Ni en él, ni en los que se hacían llamar pastores amorosos. Mi mundo, ese mundo en el que había creído durante más de 2 décadas, empezaba a resquebrajarse. Y lo peor de todo es que todavía no sabía hasta dónde llegaba la podredumbre que intentaban ocultar. En los días siguientes, mi cabeza se convirtió en un campo de batalla. Por un lado, la voz de mi conciencia me gritaba que aquello no podía quedar impune. Una niña estaba destrozada y los responsables habían decidido enterrarlo bajo un manto de silencio religioso. Por otro lado, sabía que si yo hablaba, todo mi mundo se derrumbaría. Ser testigo de Jehová no era simplemente ir a un templo y ya. Era tu vida entera, tu familia, tus amistades, tu reputación en el pueblo. Si yo me atrevía a denunciar, me tacharían de apóstata, me señalarían como enemiga de Dios. Y la expulsión significaba más que dejar la congregación. Era perder a mis amigas, a mis vecinos, incluso a mis propios hijos, porque ellos también me darían la espalda obedeciendo las órdenes. Recuerdo una noche en particular. Me encerré en la cocina, con todas las luces apagadas, para que nadie notara que estaba despierta. Me senté junto a la mesa con la cabeza entre las manos y lloré hasta quedarme sin fuerzas. ¿Qué haría Jesús en mi lugar?, me repetía una y otra vez. Sabía la respuesta, pero el miedo era más fuerte. En la congregación nos habían enseñado que lo más grave no era el daño a una persona, sino la deshonra al nombre de Dios. Y ese concepto estaba clavado en mi mente como un cuchillo. Al día siguiente, cuando fui al mercado, vi a Marisol, la madre de Ana. Sus ojos reflejaban cansancio, como si hubiera envejecido de golpe. Me acerqué a saludarla,
pero ella bajó la mirada y apenas murmuró un hola. Fue entonces cuando entendí que también a ella la habían obligado a callar. La habían convencido de que denunciar significaba traicionar a Jehová. Y ella, sola y vulnerable, no tuvo más opción que someterse. La rabia me quemaba por dentro, pero la impotencia me dejaba paralizada. Vivía entre dos mundos, el de mi fe, que me pedía silencio, y el de mi corazón, que me exigía justicia. Y en ese abismo me fui consumiendo día tras día, fingiendo normalidad ante todos, mientras por dentro me sentía cada vez más rota. El peso de aquel secreto empezó a filtrarse en cada rincón de mi vida. Ya no podía mirar a mis hijos con la misma tranquilidad. Ellos crecían dentro de la congregación, convencidos de que los ancianos eran hombres rectos, ejemplos de pureza y guía espiritual. Cada vez que me hablaban con admiración de Julián o de Roberto, sentía que una parte de mí se desgarraba por dentro. Quería gritarles la verdad, pero ¿cómo hacerlo sin destruir su fe, sin que me rechazaran por completo? En más de una ocasión, cuando se iban a dormir, me quedaba en el pasillo escuchando sus respiraciones tranquilas y me preguntaba qué pasaría si algún día ellos fueran los vulnerables. El miedo se me clavaba en el pecho como una espina. Me aterraba imaginar que un silencio cómplice, como el que yo misma estaba guardando, los dejara expuestos a un daño irreparable. Con el tiempo, mi fe empezó a resquebrajarse. Las reuniones, que antes eran mi fuente de consuelo, se convirtieron en un tormento. Ya no podía escuchar un discurso sobre la limpieza moral sin sentir un nudo en la garganta. Me parecía un teatro, una representación vacía donde los actores repetían frases memorizadas mientras ocultaban una verdad podrida. Cuando oraba, mis palabras se quedaban atascadas. Sentía que Dios no estaba en aquel salón del reino, que se había marchado mucho antes de que yo abriera los ojos. Una tarde, durante el estudio de la atalaya, un anciano leyó en voz alta: Jehová aborrece la mentira. Todos asintieron con solemnidad, y yo tuve que apretar los puños para no ponerme de pie y gritar: Entonces, ¿por qué la practicáis vosotros cada día? Me limité a guardar silencio, pero las lágrimas me corrían por dentro. A partir de ese momento, cada reunión era una batalla contra mí misma. Entre la obediencia aprendida y la rebeldía que nacía de mi dolor, me iba rompiendo en mil pedazos. Una noche, después de tantas dudas acumuladas, reuní el valor para enfrentar a Roberto. Él había llegado cansado del taller, como siempre, y se sentó a cenar sin decir palabra. Yo lo observaba mientras partía el pan con calma, como si nada pasara, y sentí que no podía seguir callando. Dejé el plato a un lado y lo miré fijamente. Roberto, le dije con voz temblorosa, quiero que me digas la verdad. Él levantó la vista, sorprendido, con el ceño fruncido. ¿La verdad sobre qué?, preguntó, fingiendo inocencia. Tomé aire, me temblaban las manos, pero no me detuve. Lo que ocurrió con Ana, lo que escuché el otro día. El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Él dejó el pan sobre la mesa y me miró con una mezcla de enfado y alarma. No debiste escuchar nada, murmuró, apretando los dientes. Mi corazón se aceleró. ¿Entonces es cierto? ¿Lo que se dice de Julián? ¿Lo que le hicieron a esa niña? Roberto bajó la mirada, y ese gesto me lo confirmó todo. No necesitaba más palabras. Aún así, añadió con frialdad, Marta, hay cosas que es mejor dejar en manos de Jehová. ¿En manos de Jehová?, repetí, incrédula, sintiendo que me ardía la sangre. ¿Así llamáis a encubrir a un hombre y condenar a una niña al silencio? Él golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar el vaso de agua. No entiendes nada, gritó. Si esto se supiera, la congregación entera se hundiría. Yo me eché hacia atrás, con lágrimas en los ojos. ¿Y qué hay de Ana?, pregunté en un susurro. ¿Qué hay de su vida? ¿De su dolor? Roberto no respondió. Se levantó, cogió el abrigo y salió de la casa dando un portazo. Me quedé sola en la mesa, con el corazón hecho pedazos y la certeza de que nuestro matrimonio ya nunca volvería a ser el mismo. Esa noche comprendí que yo estaba sola en mi lucha. Sola frente a los ancianos, sola frente a mi propio marido, y sola frente a un sistema que había elegido la reputación antes que la verdad. Después de aquella discusión con Roberto, algo cambió también en la congregación. No sé si él habló con los otros ancianos, o si simplemente mi rostro ya no podía ocultar lo que sentía. Lo cierto es que empecé a notar un aire diferente hacia mí.
Al principio fueron detalles sutiles. Las hermanas con las que solía sentarme se movían un asiento más allá, como si el espacio entre nosotras fuera necesario. Las conversaciones que antes me incluían, de repente se interrumpían cuando yo llegaba. Me sonreían, sí, pero era una sonrisa rígida, falsa, llena de distancia. Un domingo, al terminar la reunión, me acerqué a saludar a Clara, y ella, que siempre era tan habladora, apenas murmuró un «que Jehová te bendiga» antes de girarse y marcharse deprisa. Aquello me dolió más de lo que esperaba. Poco después vinieron las insinuaciones disfrazadas de consejos espirituales. Un anciano me tomó del brazo y me dijo en tono paternal: «Hermana Marta, últimamente te noto inquieta. Recuerda que la obediencia trae paz». Yo asentí en silencio, pero por dentro hervía. Sabía que no era preocupación genuina, era una advertencia. En otra ocasión, durante el servicio de predicación, me dejaron sola en un grupo aparte. Antes siempre me acompañaban 2 o 3 hermanas, pero aquella vez me asignaron a un recorrido aislado, como si quisieran apartarme del resto. Era evidente, me estaban vigilando. Querían probar hasta qué punto mis dudas podían volverse peligrosas. Y lo más doloroso fue ver a mis propios hijos repetir frases aprendidas, mirándome con desconfianza cada vez que yo cuestionaba algo en casa. Un día mi hijo menor me dijo: «Mamá, papá dice que si dudas de los ancianos, dudas de Jehová». Sentí que me arrancaban el corazón con esas palabras. Comprendí que ya no solo me estaban aislando a mí, sino que estaban usando a mi propia familia como un muro en mi contra. Era como si la congregación entera me empujara hacia el silencio, hasta asfixiarme. Pero dentro de mí, en lugar de apagarse, la llama de la verdad crecía cada vez más fuerte. Llegó un punto en que ya no podía seguir viviendo entre 2 aguas. El silencio me estaba consumiendo, y la presión de la congregación era cada día más asfixiante. Me levantaba por las mañanas con la sensación de llevar una piedra enorme en el pecho. Ya no era solo el dolor por Ana, ni la rabia hacia Julián. Era también la certeza de que yo, con mi silencio, me había convertido en cómplice. Una tarde, después de predicar bajo el sol abrasador, me senté en la plaza del pueblo. Tenía la Biblia abierta sobre las piernas, pero no leía nada. Solo miraba las páginas sin entender palabra. Entonces recordé un versículo que había aprendido de niña: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esas palabras resonaron en mí con una fuerza que me hizo temblar. Me pregunté si la libertad de la que hablaba no era precisamente la que yo necesitaba. No una libertad física, sino la libertad de dejar de mentirme, de dejar de sostener una farsa. Esa noche me miré al espejo y apenas me reconocí. Mis ojos estaban apagados, mi piel marchita, mi sonrisa borrada. Me pregunté cuántos años más podría seguir soportando esa doble vida. La respuesta llegó sola: ninguno. O callaba para siempre y me marchitaba lentamente, o alzaba la voz y aceptaba las consecuencias. Sabía que al hacerlo perdería todo: amigos, familia, el respeto del pueblo. Pero también sabía que, si no lo hacía, perdería lo único que me quedaba: mi dignidad. Ese día tomé mi decisión. Ya no iba a callar más. Iba a buscar la manera de sacar la verdad a la luz, aunque me costara la soledad más absoluta. Prefería quedarme sola, desnuda de todo lo que conocía, antes que seguir encadenada a una mentira. Y con ese pensamiento, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. El primer paso no fue grandioso ni público. No me subí a un púlpito ni convoqué a nadie. Fue un gesto pequeño, íntimo, pero para mí significaba un abismo. Decidí hablar con Marisol, la madre de Ana. Sabía que era arriesgado, que si ella lo comentaba con los ancianos, mi nombre quedaría manchado de inmediato. Pero sentía que debía acercarme a ella, aunque fuera en secreto. La esperé una tarde a la salida del mercado. Llevaba una bolsa con verduras, el rostro cansado y la mirada fija en el suelo. Me acerqué con cautela y le dije: «Marisol, ¿puedes venir un momento conmigo?». Ella me miró sobresaltada, como si hubiera sido sorprendida en falta. «Solo serán unos minutos», insistí. «Quiero hablar contigo, de mujer a mujer». Fuimos a sentarnos en un banco apartado, lejos de las miradas curiosas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «Sé lo que ocurrió con Ana», dije al fin, en un susurro. Marisol apretó la bolsa contra su pecho, con los ojos a punto de llorar. «No hables de eso, por favor», murmuró. «Los ancianos me dijeron que debía dejarlo en manos de Jehová».
Eso no es justicia, respondí con firmeza, aunque la voz me temblaba. Jehová no puede querer que tu hija cargue sola con ese dolor mientras ellos protegen a un culpable. Ella bajó la cabeza, y por primera vez la vi derrumbarse. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mojando la tela de su delantal. Tengo miedo, Marta, susurró. Si digo algo, me expulsarán, y me quedaré sola. Yo tomé sus manos entre las mías. Ya no estás sola, le dije. Yo estoy contigo. Ese instante marcó mi primer acto de rebelión. Pequeño a los ojos de los demás, pero gigantesco en mi corazón. Porque por primera vez dejé de callar, y al pronunciar la verdad, sentí que la cadena que me ataba empezaba a romperse. No tardaron mucho en darse cuenta de que algo estaba ocurriendo. En una congregación tan pequeña, cualquier movimiento diferente se notaba de inmediato. Un domingo, después de la reunión, uno de los ancianos se me acercó con una sonrisa rígida. «Hermana Marta, ¿podrías venir un momento con nosotros?», me dijo, señalando el cuarto de atrás. Mi estómago se encogió, pero asentí. Dentro estaban Roberto y otros 2 ancianos, sentados alrededor de la mesa. El ambiente era tenso, como si se respirara desconfianza en el aire. «Nos han dicho que últimamente conversas mucho con Marisol», empezó uno, con voz suave, casi paternal. «Sí», respondí, intentando mantener la calma. «¿Acaso hay algo malo en hablar con una hermana?». El anciano entrecerró los ojos y apoyó las manos sobre la mesa. «Lo preocupante no es que hables con ella, sino de qué hablas». Mi corazón dio un vuelco. Sabía que estaba pisando terreno peligroso. «Solo le he mostrado apoyo», contesté. «Todos sabemos que está pasando por un momento difícil». Roberto, que hasta entonces había permanecido en silencio, me miró con frialdad. «Marta, recuerda que hay asuntos que no nos corresponde comentar. Ya han sido resueltos por el cuerpo de ancianos». Tragué saliva, conteniendo la rabia. «¿Resueltos?», pregunté en voz baja. «¿Llamáis, resuelto, a obligar a una madre y a su hija a callar?». El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Uno de los ancianos carraspeó y dijo en tono severo: «Te aconsejamos que no sigas por ese camino, hermana. Podría ponerte en peligro espiritual». Peligro espiritual, esas palabras eran una amenaza disfrazada. Me levanté lentamente, con las piernas temblando, y dije: «Si buscar la verdad es un peligro, entonces que así sea». Salí de la sala con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabiendo que acababa de cruzar una línea sin retorno. Desde ese día, comprendí que me tenían bajo vigilancia. Pero también comprendí que ya no podían callarme. Desde aquel día, todo cambió en la congregación. No fue un castigo abierto, no al principio. Era más bien una persecución silenciosa, calculada, hecha de pequeños gestos que herían más que los gritos. Las hermanas dejaron de invitarme a los grupos de estudio en casa. Cuando me acercaba a una conversación, las palabras se apagaban como si alguien hubiera cerrado un libro de golpe. En las reuniones, si levantaba la mano para comentar, rara vez me daban la palabra. Y cuando lo hacían, me interrumpían rápido, como si mi voz no mereciera ser escuchada. Un día, al salir a predicar, noté que en la lista de asignaciones mi nombre no aparecía. Pregunté a un anciano, y me respondió con tono seco: «Pensamos que quizá necesites un tiempo de reflexión espiritual». Era su manera de apartarme, de dejarme a un lado sin decirlo abiertamente. Pero lo más doloroso fue ver cómo la hostilidad se filtraba dentro de mi propia casa. Roberto apenas me dirigía la palabra. En la mesa, su silencio era una muralla que me aislaba. Y mis hijos, influenciados por lo que oían, empezaron a mirarme con recelo. Una noche, mi hija mayor me dijo: «Mamá, deberías confiar más en los ancianos. Ellos saben lo que hacen». Sentí que me desgarraban por dentro. No era solo la congregación la que me señalaba. Ahora era mi propia familia la que repetía sus palabras como ecos fríos. Era evidente, querían quebrarme, aislarme hasta que no me quedara más remedio que retractarme. Pero no lo lograron. Porque aunque cada gesto de rechazo me dolía como una puñalada, en el fondo también me recordaba que estaba en el lado correcto. El lado de la verdad, aunque me costara la soledad más amarga. La tensión llegó a su punto más alto una tarde de jueves. Al volver del mercado, encontré en el buzón un sobredoblado con mi nombre escrito a mano. Lo abrí allí mismo, con las manos temblorosas.
Era una citación para presentarme ante un comité judicial en el Salón del Reino. La fecha, el domingo siguiente, después de la reunión. Al leer esas palabras, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Sabía perfectamente lo que significaba. Un comité judicial no era un simple encuentro para aconsejarte. Era un juicio en toda regla, con los ancianos actuando como jueces y verdugos. Y casi siempre, la sentencia terminaba en expulsión. Me senté en una silla de la cocina, con el papel arrugado entre mis manos, y no pude contener las lágrimas. Roberto entró en ese momento y al verme palideció. «Ya lo sabes», dijo, sin mostrar sorpresa. «¿Eras tú quien lo pidió?», pregunté, con la voz rota. Él no respondió. Su silencio fue la confirmación más dolorosa que podía recibir. El domingo llegó demasiado rápido. Durante toda la reunión apenas pude escuchar las palabras del orador. Mi mente estaba fija en lo que ocurriría después. Al terminar, 2 ancianos se me acercaron y me llevaron a la sala de atrás. El ambiente era gélido. 3 hombres sentados frente a mí, con las Biblias abiertas sobre la mesa como si fueran armas. Roberto estaba allí también, evitando mirarme a los ojos. Uno de ellos habló en tono solemne. «Hermana Marta, se nos ha informado de que has estado cuestionando la guía del cuerpo de ancianos y hablando de asuntos que ya fueron resueltos». Yo apreté las manos sobre mis rodillas para no temblar. «Lo que ustedes llaman resuelto es, en realidad, un encubrimiento», respondí con firmeza. «Yo no puedo seguir callando». El rostro de Julián se endureció. «Cuidado con tus palabras, hermana», dijo, con una amenaza velada. Entonces supe que no había marcha atrás. Ese comité no buscaba escucharme, buscaba silenciarme. Y yo estaba dispuesta a pagar el precio de decir la verdad. El comité comenzó con una oración solemne, como si con esas palabras pretendieran vestir de santidad lo que en realidad era un juicio humano. Yo los miraba fijamente, pensando que ni siquiera creían lo que decían. Después de la oración, uno de ellos tomó la palabra. «Hermana Marta, estamos aquí para darte la oportunidad de arrepentirte». «¿Arrepentirme de qué?», pregunté con voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. «¿De defender a una niña? ¿De decir la verdad?». Hubo un silencio incómodo. Otro anciano carraspeó y añadió: «Tu actitud crítica hacia la congregación y tus palabras contra un hermano respetado muestran un espíritu de rebeldía». Lo miré directamente a los ojos. «¿Llamáis espíritu de rebeldía a negarse a encubrir un pecado? ¿Eso es lo que Jehová quiere?». Vi cómo se removieron en sus sillas, incómodos, pero ninguno me dio la razón. Roberto mantenía la mirada fija en la mesa, incapaz de defenderme. Ese silencio suyo me dolía más que cualquier acusación. Después de casi una hora de preguntas repetitivas, entendí que todo estaba decidido desde antes de entrar. Solo esperaban que yo dijera las palabras mágicas: «me arrepiento». Pero esas palabras nunca salieron de mi boca. Finalmente, uno de ellos anunció con voz grave: «Después de analizar tu caso y de escuchar tu actitud, hemos decidido expulsarte de la congregación». Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. «Que quede claro», respondí, «no me expulsáis por pecar, me expulsáis por no callar». El anciano evitó mi mirada, cerró su Biblia y dio por terminada la reunión. Me levanté despacio, con las piernas temblando, pero con la frente en alto. Cuando crucé la puerta del salón, sentí una mezcla de vacío y alivio. Vacío, porque sabía que todo lo que había sido mi vida se desmoronaba en ese instante. Alivio, porque por fin había dejado de ser esclava del silencio. Ese día, aunque me declararon expulsada, yo me sentí más libre que nunca. La noticia de mi expulsión corrió como un incendio por todo el pueblo. En lugares pequeños, las paredes oyen y las bocas nunca callan. Al día siguiente, en el mercado, sentí como las miradas se clavaban en mí como agujas. Algunas mujeres me dieron la espalda, otras bajaron la vista fingiendo no verme. Y las que antes me saludaban con un abrazo cálido, ahora apenas murmuraban un «buenos días» antes de alejarse. La orden era clara: nadie debía hablarme. El aislamiento no tardó en llegar también a mi casa. Roberto empezó a dormir en otra habitación. Cuando intentaba dirigirle la palabra, respondía con frases cortas, secas, como si yo ya no fuera su esposa, sino una carga indeseada. Pero lo más doloroso vino de mis hijos. Una noche, mientras cenábamos, mi hijo mayor se levantó de la mesa y dijo:
Mamá, no puedo seguir compartiendo contigo como antes. Los ancianos nos dijeron que hablar contigo te hace daño espiritual. Sentí que me rompía en 1000 pedazos. Intenté tocarle el brazo, pero él se apartó como si mi contacto lo contaminara. Mi hija pequeña, que siempre buscaba mis abrazos, empezó a esquivarlos también. Era como si de un día para otro me hubieran convertido en una extraña dentro de mi propia casa. En el pueblo, los vecinos que no eran testigos me miraban con una mezcla de compasión y miedo. Compasión, porque intuían que estaba sufriendo. Miedo, porque sabían que ir contra la congregación era ponerse en contra de un bloque poderoso y cerrado. El aislamiento era total. Yo caminaba por las calles como un fantasma, invisible para unos, despreciada por otros. Y sin embargo, dentro de todo ese dolor, también había una chispa. Una chispa de libertad que me recordaba que, aunque me hubieran quitado a mi familia, a mis amigos y a mi comunidad, todavía me quedaba algo que ellos nunca podrían arrebatarme, la verdad. Los primeros meses después de la expulsión fueron un desierto. Me despertaba cada mañana con la casa en silencio, sin las risas de mis hijos, sin el saludo seco de Roberto. El aire parecía más pesado, como si las paredes mismas me recordaran que ya no pertenecía a ese mundo. Pero en medio de ese vacío, algo comenzó a transformarse. Ya no tenía que cumplir horarios de reuniones, ni disfrazar mis pensamientos para encajar. Podía caminar por la plaza sin sentir culpa por mirar un escaparate de Navidad. Podía leer un libro sin preguntarme si era aprobado por la organización. Poco a poco, el miedo fue cediendo espacio a la calma. Una vecina, Carmen, que nunca había sido testigo, empezó a visitarme con frecuencia. Me llevaba pan recién hecho o me invitaba a tomar café en su casa. Al principio yo dudaba, temiendo que también ella me juzgara, pero no fue así. Con ella pude hablar libremente, sin filtros, sin temor a ser acusada. Su amistad se convirtió en mi primer refugio. Con el tiempo, también empecé a acercarme a un pequeño grupo de mujeres del pueblo que se reunían para coser y conversar. No hablaban de doctrinas, no daban discursos, solo compartían sus vidas, con sus dolores y alegrías. Allí descubrí una fe distinta, más sencilla, más humana. Una fe que no se imponía con amenazas, sino que se vivía en gestos de bondad cotidiana. Un día, mientras bordaba en silencio, sentí una paz que hacía años no conocía. Y comprendí que Dios no estaba encerrado en un salón del reino ni bajo el control de unos hombres que decían representarlo. Dios estaba en lo pequeño, en lo sincero, en cada acto de amor verdadero. Con esa certeza, poco a poco fui rehaciendo mi vida. Aprendí a vivir sin miedo, a sostenerme con mis propias manos y a encontrar a Dios en lugares donde nunca antes lo había buscado. Y aunque la herida de perder a mi familia seguía sangrando, también entendí que, al recuperar mi voz, había salvado mi alma. Hoy, mientras os cuento esta historia, ya no soy la misma mujer que temblaba en silencio en un banco del salón del reino. He pasado por la pérdida más dura, ver cómo mi propia familia me dio la espalda, cómo mis amigos me cerraron las puertas y cómo la comunidad me borró de su mundo. Pero también he pasado por el renacer más inesperado. Aprendí que la fe no se mide por la obediencia ciega, sino por la capacidad de amar y defender la verdad aunque duela. Aprendí que Dios no necesita guardianes que encubran la injusticia, porque la justicia verdadera no teme a la luz. A veces me preguntan si me arrepiento de haber alzado la voz. Y siempre respondo lo mismo, me arrepentiría de haber callado. El silencio hubiera sido mi tumba en vida. Hablar me costó todo lo que conocía, sí, pero también me devolvió lo único que nadie podía darme, mi libertad. Por eso, si alguien que me escucha ahora mismo siente miedo, si está atrapado en un sistema que le exige callar, quiero decirle algo desde el corazón. No estás solo. Tu voz importa. Y aunque el precio sea alto, vivir con dignidad siempre valdrá más que vivir encadenado. Yo soy prueba de ello. Porque aunque me llamaron expulsada, aunque me señalaron como rebelde, hoy camino con la frente en alto. Y sé que, a los ojos de Dios, nunca fui traidora. Fui simplemente una mujer que se atrevió a decir la verdad.